amiga. Ya mira, vamos a hacer un repaso de filosofía, de la metafísica y de todos los conceptos para que estemos claritas para el certamen, ¿ya? Hola amiga, ya estoy lista. ¿Podemos partir explicando qué es el método de la filosofía? Ya mira, primero para que entendamos la metafísica, primero tenemos que entender cuál es el método de la filosofía. La filosofía se basa en las experiencias, en cómo nosotros observamos la realidad. Y más que nada a través de nuestras experiencias obtenemos datos sensibles. Estos datos sensibles, a través de cómo nosotros observamos la realidad y a través de un proceso de abstracción, logramos a través de nuestro razonamiento e inteligencia poder generar juicios universales o principios que nos van a ayudar a captar la esencia de las cosas y también nos van a permitir entender cuáles son las diferencias que hay entre las cosas y también qué es lo que tienen en común. Entonces, el método de la filosofía se basa en la experiencia. Observamos la realidad y de ella obtenemos evidencia sensible. Eso quiere decir que no podemos saber algo si no lo experimentamos antes, como cuando éramos niños y nuestras mamás nos decían que no tomáramos helado tan rápido porque nos íbamos a congelar el cerebro, y uno no le hacía caso hasta que pasamos por la experiencia desagradable. Sí, eso resume súper bien lo que es el método de la filosofía. Así que como ya sabemos cómo funciona, ahora podemos empezar a hablar de una de las ramas de la filosofía, que es la metafísica, y es de lo que se trata este certamen. Siempre nosotros debemos ser conscientes de que en todo momento nos estamos preguntando por ciertas cosas, tenemos ciertas dudas, no sabemos cómo darle respuesta. Por ejemplo, Aristóteles, al igual que nosotros, también tenía ciertas dudas. Él se preguntaba por el movimiento de las cosas en la naturaleza y si existía un elemento que fuera estable, pero que a la vez la realidad también podía sufrir ciertas modificaciones. Por lo tanto, la metafísica es la ciencia que estudia al ente en cuanto a ente o al ser en cuanto a ser, es decir, el estudio de los distintos tipos de entes, sus distintas particularidades, lo que tienen en común y que son los que componen la realidad. Para muchos autores, la metafísica es una ciencia especulativa, es decir, infiere información de la realidad. También estudia, obviamente, la existencia de estos entes y las modificaciones que pueden sufrir a lo largo del tiempo, así como los perfeccionamientos que se pueden ir dando en ellas también. Por lo tanto, no estudia solo una parte de la realidad como lo harían las ciencias particulares como biología o química, sino que se centra en todos sus principios, en todo. Por ejemplo, si yo tengo mis lentes, la metafísica estudiaría, por ejemplo, su causa material, es decir, de qué están formados o de qué están compuestos mis lentes. La causa formal, que sería su esencia, las particularidades, lo que lo hace ser un lente y no, por ejemplo, un lápiz. Su causa eficiente, que sería quién es el autor o quién creó estos lentes. Y por último, la causa final, que tal como lo dice su nombre, sería la finalidad o para qué están hechos estos lentes, que serían para poder ver mejor. Genial amiga, me quedó súper claro. Ahora solo nos faltaría repasar los conceptos que están involucrados en la metafísica. Mira, aquí en mis apuntes los tengo. Son ente, esencia, substancia, accidente, potencia, acto, materia y forma. Exacto, como ya sabemos los conceptos de qué es la metafísica, cuál es el método de la filosofía, podemos empezar a hablar de los conceptos asociados a ellas, como tú dijiste. Y de hecho, tengo acá un Power con todos los conceptos que necesitamos saber. El ente es el ser, el sujeto u objeto, la sustancia, que puede sufrir modificaciones y constituye la totalidad de esta y al mismo tiempo también todas sus posibles perfecciones, sus modificaciones. Por lo tanto, remite a lo que es, existe o también a lo que puede llegar a existir. Es un concepto que trasciende lo material, ya que un ente puede ser tú, un patito de hule, una silla e incluso la raíz cuadrada de un número. Otro de los conceptos muy importantes de acuerdo a la metafísica es la esencia. Esta corresponde al modo o forma de ser de cada ente, aquellas particularidades que hacen que cada cosa sea lo que es. Es el principio diferenciador de los entes. Por ejemplo, las características que hacen que un elefante sea un elefante, como lo largo de su trompa y la forma de sus orejas. Cualidades o particularidades que lo hacen ser este animal y no, por ejemplo, un león o una mariposa. Ah, ya, perfecto amiga. Entonces, ente y esencia son los conceptos más importantes. Y ahora, según mis apuntes, estaríamos capacitadas para empezar a hablar de los predicamentos del ser. Exacto, como ya sabemos los conceptos de ente y de esencia y de alguna u otra manera la importancia que tienen, ya que como vimos en el Power, la esencia es las particularidades que tienen los entes y que los logran diferenciar de otros, así que técnicamente sería lo que hace que algo sea un ente o una sustancia. Entonces lo que ahora tenemos que empezar a ver, y como tú dijiste, es los predicamentos del ser. Y uno de los primeros conceptos asociados a esto es la substancia. La substancia corresponde a la totalidad del ente, lo que lo compone y en donde se alojan sus cualidades y accidentes, y es uno de los conceptos que también vamos a estar hablando.
Además, es muy importante mencionar que la sustancia es independiente al cambio. ¿Por qué? Porque a pesar de que un ente pueda sufrir modificaciones, va a seguir siendo el mismo. Por ejemplo, esta sandía. Esta sandía por completo o la totalidad, todo lo que compone esta sandía sería la sustancia. Pero si, por ejemplo, esta sandía nosotros la cortamos en trocitos o a la mitad, aunque haya sufrido cambios, va a seguir siendo la misma sandía, va a seguir siendo el mismo ente, es decir, la misma sustancia. El segundo predicamento del ser corresponde al accidente, que son todas aquellas perfecciones múltiples que se dan en una determinada sustancia y que no pueden subsistir sin ella. ¿Por qué? Porque dependen de esta. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo tengo una botella, la totalidad de la botella vendría siendo la sustancia, pero todo lo que tiene la botella, por ejemplo, su color o la textura que tiene el vidrio de lo que está formada, vendrían siendo los accidentes. ¿Por qué? Porque no se pueden dar sin la existencia de esta botella. El color verde o la textura del vidrio no se pueden dar por sí solos. No podemos ver solamente el color verde o la textura del vidrio por sí solos, sino que necesitan de una sustancia en donde se pueden alojar y en donde se puedan manifestar de alguna u otra manera. Súper. También hay que mencionar que hay diferentes tipos de accidentes, los cuales son 4. El primero son los accidentes propios de una especie, que son propiedades comunes, como la figura característica que tiene una araña, la capacidad de entender del ser humano o la manera de reproducirse que tienen los diferentes animales. El segundo son los accidentes inseparables, que se realizan en cada individuo, como ser alto o bajo, como el color de pelo, el color de ojos, los lunares, entre otros. Número 3. Accidentes separables. Son los que afectan al ente solo transitoriamente, como por ejemplo Número 4 y último. Accidente de un agente externo, que como dice su nombre es causado por cosas externas al ente, como por ejemplo